Vamos a empezar. ¿Me acompañan orando? Ok, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente tu Espíritu está ya en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por la disposición y la solicitud que has puesto en el corazón de mis hermanos para estar en este lugar, para, Señor, poder edificarnos unos a otros con todo lo que tú nos has enseñado a lo largo de esta semana con tu voz. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, traiga aún más revelación y sabiduría en este tiempo y que podamos edificar la vida de nuestro hermano, Señor. Te damos gracias, Señor. Asimismo te pido, Señor, que tú pongas, Señor, denuedo en la boca de mis hermanos, los que están como maestros en cada grupo, para que, Señor, puedan enseñar tu palabra como deben enseñarla. Te damos gracias por todo. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar este tiempo con su paz. ¿Tienen paz en sus corazones? Seguro, seguro. Y si viene así con muchas inquietudes, quédese quietecito y pídale al Señor su paz. ¿Está bien? Vamos a empezar con Filipenses 4:19. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos están mirando desde fuera. Vamos a empezar ahora con Filipenses 4:19. Vamos a repetirlo con calma, en paz, 3 veces. Sí, y luego ya empezamos. Ok, 1, 2, 3. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que todo lo traemos meditado, ¿verdad? O deberíamos. Bueno, vamos a ver quién quiere empezar. Me dijeron que empezara por la derecha, pero ¿quién quiere? A ver, Aismara, ilústranos. Buenas noches. Siguiendo con el contexto, venimos atrás hablando del dar y de recibir. Entonces, aquí nos habla, yo lo entiendo de esa manera, que cuando nosotros estamos ya en ese proceso de entendiendo qué es el dar y qué es el recibir, y si nosotros ocupásemos algo para la obra del Señor, Él siempre, mi Dios, que es toda la deidad, Él suplirá, Él nos va a dar todo lo que nos hace falta. Y aquí lo dice claramente, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Cuáles riquezas? A las que Él nos dio desde el principio. Él nos dotó con esas riquezas, con esos dones, más su sabiduría y su inteligencia, todo lo que Él lo que nosotros necesitamos aquí para hacer toda buena obra. Y ahí lo menciona en 2 Corintios 9:8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos, pero necesitemos no de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea, sino lo que ocupemos para edificar, para seguir el camino para su reino. No para lo que yo quiera ahorita y lo que se me antoje, sino para su obra, para edificar el reino. Así es, como lo mencionaba ahorita en 2 Corintios 9:8, y dice: en gloria en Cristo Jesús. También veía ahí yo en Efesios 1:18, que nos habla de esas riquezas de las que mencionaba ahorita. En el 17 habla de toda sabiduría y de toda revelación o entendimiento del conocimiento de Dios, para poder llevar a cabo esa buena obra. Y si nosotros estamos en ese proceso, como lo mencionaba ahorita, del dar y recibir, si nosotros damos, Él nos da siempre. Es como esa razón, ¿no?
y una razón es eso, es una proporción. En base a lo que nosotros demos, a eso recibimos. También veía, dice, Él nos envía, lo vi así, ayuda desde el santuario, desde el momento en que nosotros le pidamos, Él nos envía ayuda desde allá, porque se mueve la deidad, y sabemos que la deidad es todo, ¿ok? Sí, buenas noches. Estamos hablando de que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Sabemos que Dios, estamos hablando de que es toda la deidad, ¿verdad? Entonces también sabemos que en la gloria de Dios hay riquezas, pero también, como dice en Mateo 21:43, si nosotros no ejercitamos, ¿verdad? O sea, no oramos o no permanecemos en más que nada en la obediencia, dice Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así dice en este versículo, lo cual, ¿verdad? Que todas esas riquezas que están allá arriba, nosotros tenemos que ejercitarlas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Orando siempre y permaneciendo en obediencia y santidad con el Señor. Y porque también sabemos que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso lo dice en Santiago 1:17. Entonces, de esa manera nosotros podemos alcanzar esas riquezas en gloria con Cristo Jesús. Y sobre todo, ¿verdad? Todas las cosas nos serán añadidas, como dice en Mateo 6:33. Buenas noches. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por medio de Pablo, las enseñanzas fueron a la iglesia de los filipenses, y los filipenses entendieron esta verdad, pues el don de dar y recibir. Entonces dice, yo puse algo aquí, dice, lo que Dios da es algo que el hombre no podría dar si no le fuere dado del Padre Celestial. Entonces Pablo les enseñó a los filipenses el don de dar y recibir, y ellos entendieron esta verdad y empezaron a ejecutarla en sus propias vidas, pues. Entonces Pablo los bendice con esta palabra y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. El pueblo de los filipenses ya tenía esta verdad en sí, ya tenía el don de dar y recibir, pero todavía había muchas cosas que ellos necesitaban, pues, de parte de Dios. Y yo le pongo aquí su gracia, su misericordia, poder y amor, fidelidad, para poder alcanzar la perfección. Era un pueblo que iba dirigido a la perfección, recibiendo las cosas del cielo. Eso es lo que trae. ¿Alguien más quiera compartir una participación más? Buenas noches. Pues yo veía en el Proverbios 22, veía al principio del verso que, como decía Ismara, que suplirá. Yo lo veía como algo que Dios va a completar, algo que Dios va a poner, pues todo lo que os falta, pues es como completar algo. Y yo veía que en Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, Dios, las riquezas, pues yo veía como la sabiduría, veía el conocimiento. Y en el Proverbio 24:4 también dice, desde el 3, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se firmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahí veía que como todo bien preciado, lo veía como riqueza. Y pues veía que la ciencia pues es el conocimiento, y dice se llenarán las cámaras. Veía que todas las áreas de nuestra vida pues van a estar, Dios va a ir a completando lo que nos falta en cada una de esas áreas, pues, para poder hacer efectivo lo del dar y recibir, pues porque los filipenses aquí ellos ya entendían pues todo lo que era
cómo operaba pues esa deidad, y lo que Pablo les estaba diciendo era: si ustedes permanecen, pues Dios suplirá, o sea, permanezcan y Dios suplirá y va a operar esa deidad pues en ellos. Ellos ya tenían, recordando lo que decía en el 18, pues que ellos ya tenían un crecimiento espiritual, el cual ya ministraban, porque eran sacrificio acepto. El sacrificio agradable era porque defendían y confirmaban el evangelio, y también pues ya entendían perfectamente lo del dar y recibir, y ellos entendían cómo en el entendimiento de la paz se puede llegar a tener más de lo que pedimos a Dios, porque las riquezas de gloria rebasan todo el entendimiento, así como veíamos cuando nos enseñaba el pastor de la escalera pues de la paz, pues, pero ya que tú entiendes esa paz, ya Dios se encarga, pues ya el entendimiento, no, ya nosotros no hacemos nada, pues, sino que empieza Dios a obrar por la deidad. ¿Alguien más? Un poco más de tiempo, ¿alguien quiere compartir algo? Pues en 1 Corintios del 1, en el 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que fue dada, os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ahí lo que yo le entendí, que los filipenses estaban adquiriendo la sabiduría que viene de lo alto. Entonces ellos, Dios se agradaba de ellos porque estaban aprendiendo el don de dar y recibir. Lo que ellos recibían, estaban aprendiendo a dar. No se quedaban si Dios les daba algo de enseñanza o de sabiduría, no se quedaban ellos con eso, pues. Entonces lo sabían darlo, y estaban aprendiendo de que si yo recibo, tengo que dar. Entonces Dios ahí sentía que era un pueblo grato, porque Él se estaba mirando que ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Entonces, los filipenses, Pablo estaba diciendo, él también se estaba contando con él en todos los versículos, él recalcó de que Dios era el mediador, que siempre por Dios, que Dios es nuestro Padre, Dios es el que da, nunca se vanaglorió él, sino que él siempre daba a conocer de que por medio de Dios, por medio de la bendición de Dios, estaban recibiendo eso. Entonces era la enseñanza que él les estaba dando, de que ellos tenían que recibir, pero lo que ellos recibían no recibían por sus mismas fuerzas, sino que Dios es lo que les daba. Entonces el pueblo de Filipenses estaba como en una prueba de que Dios les estaba enseñando, y Dios ahí se miraba de que era un pueblo como escogido, diremos, porque ellos era el único pueblo que escuchaba la voz de Dios y lo hacía. Y es muy muy fácil aprender la sabiduría, pero actuarlo es lo difícil. Entonces era lo que Dios quería en ellos, pues lo que Dios miraba, el punto clave en ellos, porque ellos lo que aprendían era lo que ellos daban. Entonces ellos lo hacían normal, aunque estuvieran aprendiendo muy muy poquito, ellos lo hacían en su vida, y era lo que a Dios le agradaba de ellos. Y pues eso. Bueno, pues yo creo que ya lo dijeron todo, ¿no? Entonces vamos a cerrar, nos quedan 2 minutos. En realidad, si nosotros vamos al 18, el verso 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice, estoy lleno, dice Pablo, ¿no? Entonces, de lo que Pablo está hablando aquí, como bien han dicho, o sea, realmente Pablo estaba enseñando a los filipenses a ser un pueblo, una iglesia que llegara a la perfección, ¿sí? Y él, cuando estaba hablando, mi Dios pues suplirá, la palabra suplirá es una raíz que significa repletar, completar, sí. Entonces lo que él está enseñándoles a los filipenses es lo que los filipenses necesitan para poder completar su camino a la perfección.
Si ustedes se acuerdan, el pastor nos habló de 7 participaciones. Entonces aquí cuando Pablo dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, está hablando de esas participaciones. Para ser perfecto necesitamos las 7 participaciones. Pablo ya las tenía, ya las había alcanzado y se las estaba transmitiendo a los filipenses. Por ejemplo, en Efesios 3:8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, ahí Pablo ya está tomando un lugar. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si nos fuéramos al 1, ese es el 3:8, ¿no? Si nos fuéramos ahí mismo en Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos que entender es que hay un camino que tenemos que caminar, y ese camino nos debe de llevar, sí, a buscar las 7 participaciones, pero en ese camino tenemos que aprender a dar, tenemos que estar en la razón de dar y recibir. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Entonces, a final de cuentas, nosotros lo que vamos recibiendo no es para nosotros, lo que vamos recibiendo es para los demás. Entonces ahí habla de que Cristo es toda la plenitud, entonces todo lo que hacemos es para Él, es por Él, todo fue hecho por Él. Muy bien, pasamos al siguiente versículo, que es Filipenses 4:20. Lo leemos entre todos. 1, 2, 3. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién gusta empezar? Lo que Dios les haya hablado a través de este versículo, que no sean los mismos. Si no, voy a utilizar la legendaria estrategia del dedazo. Nadie, entonces empiezo a mi derecha. Cristian. Okay. Entonces, de alguna forma, el verso anterior, como mencionábamos ahorita, habla acerca de que Dios suple lo que nos falta a cada uno de nosotros en base al proceso que está teniendo. Y mencionábamos ahorita esa cuadratura en la que primeramente el capítulo 4 de Filipenses pues nos habla de paz, después nos hablaba de contentamiento, de la razón de dar y recibir. Por ahí habla de que Pablo había recibido todo el fruto de manos de Epafrodito, que era un allegado. Entonces esa cuadratura es necesaria para que Dios pueda, lo que mencionaba el verso 19, suplir todo, ¿sí? en base a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí ya en el verso 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces se acordarán ustedes que hay un verso, no sé si se acuerdan, de Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces a mí me habla mucho ese verso acerca de que realmente todo lo bueno que nos sucede viene directamente de Dios. Aún así, cuando hay algo bueno y Dios nos usa para hacer algo, como decía Pablo, no hay ninguna jactancia. Por eso ahí dice con todo convencimiento: al Dios y Padre nuestro sea la gloria, sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, aprendiendo a incluso las cosas que Dios haga por medio de nosotros, siempre tener presente de que Él es la fuente de todo lo bueno, más allá de las maravillas, ¿no? Entonces, con el favor, vaya, y con la fe de que cuando nosotros seamos completos y que no nos falte cosa alguna, como menciona el verso anterior,
ahora sí que siempre darle la gloria y la honra al Señor. Pues yo creo que es un seguimiento de los versículos anteriores. Nos habla de un crecimiento pues en la palabra. Y de hecho, como lo estás comentando anteriormente, o sea, primeramente tenemos que crecer en el sentido espiritual, pues. Y pues cuando ya lo vamos entendiendo, todo lo demás se va añadiendo. Y pues a través de eso se va mostrando el poder y la gloria de Dios en nuestra persona, de cómo vamos creciendo y espiritualmente, automáticamente, pues todo lo demás, lo material se va dando, porque en resumen, pues habla del dar y recibir, pues. Entonces, pues lo que yo entiendo, o sea, nos habla de crecimiento espiritual, pues en ese sentido, pues, y todo lo demás se va añadiendo conforme vamos creciendo, pues, espiritualmente. Pánico escénico. Cuando dice al Dios, ahorita mencionaban Colosenses, que acerca de la plenitud de Dios. Y cuando nos habla aquí del Dios, ese es el Dios que todo lo llena, en el que habita toda la plenitud, la deidad, ¿sí? Y cuando dice al Dios y Padre, cuando nos dice y Padre, es el creador de nuestro espíritu, como nos dice en Isaías, el que nos creó, nos formó y nos hizo, al Padre de todos los espíritus. A Él es al que se le da la gloria y a Él es al que se le debe de dar la gloria, dice, de los siglos, y aparte por los siglos de los siglos, porque también en Apocalipsis nos dice el Espíritu que Él es desde el principio, que Él es el primero y Él es el último, Él es el alfa y Él es la omega. O sea, aquí estamos hablando de la deidad completa. Bueno, dice, al Dios y Padre nuestro. O sea, está hablando, como mencionaban, de la deidad de Dios, pues, de todo lo que representa Dios, pues. Entonces dice, y Padre. Aquí veo que Pablo está especificando que es Padre Dios, pues. Entonces, eso hace referencia de que está hablando, ¿quién? Un hijo de Dios, pues. Entonces, un hijo de Dios, dice Romanos 8:14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pues. Entonces, ¿cómo es que Pablo era guiado, pues, por el Espíritu de Dios mismo, pues? Entonces dice, y Padre nuestro sea gloria. No dice sea la gloria, sino que sea gloria. Como que la gloria no es de nosotros, pues. En todo caso, la gloria es del Padre, pues. Entonces, eso era solamente lo que entendía. Pues yo, un versículo que cuando dice por los siglos de los siglos, o sea, que todo momento vamos a ver la gloria de Dios. Y dice Salmos 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que todos los días podemos ver la obra que Dios hizo. Y en todo momento y por los siglos de los siglos, dice. Muy bien.
que luego le hemos vuelta. Si ponemos atención desde que le empieza en el primer capítulo, que le empieza a hablar a Filipenses, les empieza a dar un montón de series de enseñanzas. Y estas últimas que leíamos en el capítulo 4, donde ya empieza a hablar de la paz, como comentaba Cristian, de la razón de dar y recibir, de tener el contentamiento. Y ver cómo Pablo logró pasar todas estas pruebas, nos está hablando de algo. Y es algo bien importante. Pablo no solo entendió esto, sino que lo ponía por obra. Cuando uno en realidad termina de poner por obra todas estas enseñanzas, la gloria es para Dios, pues no es para nosotros, como decía Fernando. Realmente cuando uno logra alcanzar este paso, esa gloria es para Dios, pues. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Exactamente. Vamos a Salmo 111:10. Ahí nos pone en un contexto donde termina al final de cuentas todo lo que meditamos y todo lo que estamos buscando aprender. ¿Alguien que lo tenga? ¿Nos lo lee, por favor? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen que los que practican sus mandamientos. Entonces realmente el entender algo no es que ya lo sé, es que yo ya lo estoy practicando. Entonces, después de todas estas enseñanzas, Pablo termina cerrando esto diciendo: a Dios y Padre, como ya lo bien lo decían. Y si recordamos y queremos verlo desde esta perspectiva, ¿quién es nuestra madre? ¿O quién es la madre? La Jerusalén celestial. Entonces, si tenemos al Padre y tenemos nuestra madre, ¿qué dan ellos? Un hijo, pero ¿de dónde? Del reino, un hijo celestiales. Entonces realmente cuando uno empieza a poner en práctica todos estos mandamientos, todas estas enseñanzas, es para que nosotros llegara a esa esperanza y ser esos hijos del reino, ser herederos. Es lo que al menos yo pienso y creo, y por fe todos los que estamos aquí es lo que estamos buscando. Entonces realmente Pablo ya viene cerrando y dice: todo lo que yo he logrado, porque él siempre se ponía como ejemplo. Yo creo que no hay otro en la Biblia que he leído que digan: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, eso ya era demasiado atrevimiento, yo creo, como para decirlo, pero él siempre se ponía de ejemplo. Siendo en el nuevo pacto, en el viejo pacto, él decía: si nos vamos por las leyes judías, soy judío de nacimiento, soy esto, todo su currículum. Y por el lado ya del nuevo pacto, el espiritual, él también, y se ponía muchísimos ejemplos. Pero él cierra esto haciendo: la gloria es para Dios. Entonces, es algo que nos deja bien enseñanza. Y cerrando dice: por los siglos de los siglos. El resultado de en realidad poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo, el resultado es eterno. Lo que yo estoy haciendo ahorita, si yo estoy meditando, si yo estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo, si estoy buscando ser una persona espiritual, si estoy buscando las cosas espirituales, si me estoy formando, el resultado se va a ver aquí en la tierra, en realidad va a ser eterno. Por eso marca de los siglos, por los siglos de los siglos. O sea, este resultado se está viendo en la eternidad, allá donde el tiempo no importa. Mi resultado, el trabajo que yo estoy haciendo aquí, va a ser reflejado allá, en los cielos, a donde todos queremos llegar. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? ¿Seguros? Que luego nos echamos este versículo. ¿Preguntas? Mande. ¿Qué
bárbaro. Hola a todos nuestros amigos. Ya. Vamos a leer el 4:21. 1, 2, 3. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Muy bien, pues nos quedamos por aquí. ¿Otra vez? Ahí se quedó. Ahí se quedó. Bueno, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludad, dice, a todos los santos. ¿Los santos quiénes son? Aquí tengo un versículo. Dice en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí nos demuestra que los santos son los escogidos. Entonces dice, en Cristo Jesús. En Cristo, porque en Cristo es el Espíritu y Jesús es el vaso donde se deposita, es el cuerpo donde se deposita el Espíritu de Jesús. Entonces dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Los hermanos, ya sabemos que los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, que están conmigo os saludan. Que están conmigo, están en unanimidad. Dice, os saludan. Saludar es con la mano, juntar los cuerpos. Entonces la mano es la operación del Padre. Están conmigo haciendo las operaciones del Padre. Bueno, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Aquí con Pablo, muchos de los que estaban con Pablo, pues de sus colaboradores, de que eran evangelistas como Aristarco, Marcos, Justo, Lucas, etcétera, iban a enseñar, como la palabra lo dice, pues eran evangelistas. Uno volvió al mundo, que fue de Demas, y quien también estuvo con él era Timoteo. Lo podemos ver en el 1:1. Saludos, yo encontré que eran muy importantes en las cartas de Pablo, y sus hermanos eran muy amados y apreciados por él, pues ya sus hermanos eran los que seguían el evangelio, los que hacían la perfecta voluntad del Padre, y pues fue lo que... Muy bien. Bueno, dice, saludos a todos los santos que están en Cristo Jesús. Pues yo primero me enfoqué en lo que dice que es
que son en Cristo Jesús, pues sabemos que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y esa misma sabiduría, así como decía ahorita la hermana Nora, es la misma que nos va a ir limpiando y nos va santificando. Por eso tenemos también un llamamiento santo y somos llamados santos. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Y me iba al versículo 14, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. O sea, esos hermanos que estaban con él estaban participando también de las tribulaciones que en ese momento estaba teniendo Pablo. Entonces, también recordaba que la palabra, pues, conmigo, el con, habla de un compañerismo, pues, o sea, estaban siendo compañeros con él en ese momento de tribulación. Por eso también estaban, pues, siendo perfeccionados y alcanzando un nivel de santidad. De hecho, en las cartas que vemos del apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en Efesios, Gálatas, Filipenses, a los Corintios, a todos, iba y les hablaba exhortándolos a la enseñanza, a la obediencia, a la milicia, dice. Que teníamos que ser o tiene que ser el cristiano, dice, hacedor de la palabra de Dios, militar en la palabra, dice, y a través de la palabra se va limpiando lo que es la persona, se va limpiando del pecado en cuerpo, alma y espíritu. Mande. Y ahí a través de los evangelios de Pablo vemos cómo se van apartando del camino del mal, y eso es lo que lo lleva a estar en un camino de santidad, estar en el temor de Jehová, dice. El temor de Jehová, dice, es apartarse del mal y hacer las cosas que están del bien. Miraba ahí en el libro de Primera de los Corintios, en el capítulo 1, del 1 al 6, las salutaciones de Pablo, donde siempre les decía gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia que desciende de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es el salvarnos, así como su nombre lo dice, Jesús es el Salvador. Y si nosotros buscamos el discipulado conforme a las enseñanzas de Jesús, debemos de buscar también salvar a otras personas, apartarlos del mal camino y salvarlos y traerlos al camino de la enseñanza de Jesús. Y a esas son partes de las cosas que debemos de hacer, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice. Entonces, si no quiere que nadie se pierda, quiere que se aparten del mal, y si quiere que se aparten del mal, quiere que sean santos. Santos, dice, como nos dice ahí en el versículo Yo creo que diste con un punto clave ahí, en la cuestión de ser santo, José, porque en realidad ¿qué es ser santo? Mucha gente tiene un concepto de alguien, de un santo, es un bulto en un altar, ¿no? Pero en realidad ser santo es una persona que se aparta para Dios. Eso es así de sencillo, así de difícil. Ser santo es una persona que se aparta para Dios por completo. Es una persona que como dice en Amós 5:14, dice, buscad lo bueno y no lo malo para que vivas, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros a donde quiera que vayas. Entonces siempre hay que buscar lo bueno, no lo malo. Entonces, buscar lo bueno es llegar a la santidad, ¿no? Entonces dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Sí. No todos son hermanos. Eso muchas veces lo hemos oído, tanto en predicaciones como en las mismas meditaciones, ¿no? Que no todos son hermanos. Entonces, el hermano que está conmigo, dice Pablo, es aquel que está hombro con hombro, el que está en oración, el que está en constante caminar juntos, pues. Entonces, el hermano siempre está a un lado, el hermano siempre está en oración, el hermano siempre está apoyando, como el testimonio que les di ahorita, pues. Ese es un hermano
que aunque no esté contigo físicamente, siempre está contigo en oración, siempre está contigo, siempre está constante, siempre sabes que tienes el apoyo, ¿sí? Que hasta en los grupos de WhatsApp por ahí se pide oración por esto. ¿Por qué? Porque esos son los hermanos, los que están siempre con nosotros, siempre nosotros con ellos y ellos con nosotros. Entonces siempre hay que buscar eso, ¿no? Estar junto al hermano, ¿sí? Por ahí en Apocalipsis 8:4 dice que las oraciones de los santos subieron hasta el trono de Dios, como el humo del incienso. Entonces ahí nos damos cuenta que el santo es eso, es una persona que se aparta para Dios. Y una persona que se aparta para Dios es una persona pues que busca la santidad. Y la palabra lo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, yo aquí miraba la palabra clave en el saludo, en el saludar. Yo digo que puede ser un saludo entre hermanos, pero también yo buscaba que era la salud. La salud es tener un equilibrio, es tener un bienestar físico, mental y social. Entonces aquí lo que busca, dice, saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser unánimes, como decía el Señor, tenemos que estar orando por esos santos, porque como dice más adelante, los hermanos que están conmigo saludan, ellos están orando por mí. Entonces, como decíamos, en dar está el recibir. Entonces tenemos que estar unidos todos en ese en saludarnos. Una vez comentaba alguien en una tribu, salud no quiere decir, cuando un estornudo dicen salud, quiere decir, yo recordaba que decía que era restauración. Entonces, algo así. Entonces el saludo sí podemos ir y saludar a las personas, como le decía yo una vez a mis hijas, es que mira, tú tienes que llegar y saludar, porque la misma palabra dice, donde tú llegues, primeramente decir, la paz sea con vosotros. Entonces ahí vas a darte cuenta, porque no sabemos si esas personas también, qué sentimientos tienen o qué vamos a provocar con el no saludarlo. Entonces tú ya lo saludas, ya pones una paz, le dijo con ellos también. O sea, pueden ser las dos cosas, pero igual, esa persona, como le decía, a lo mejor no tiene un bienestar mental. Entonces si tú llegas, lo saludas, él ya tenía algo contra ti. Ahí vas a saber, pues también, como decía Jesús también, a donde vayan, primeramente van a decir eso. Y el mismo Jesús se les aparecía a sus discípulos y no le decían, hola, ¿cómo están? No le decía, la paz sea con vosotros. Entonces él quería que ellos fueran restaurados, y así como ellos quieren que nosotros seamos restaurados, nosotros tenemos que orar por ellos y ellos por nosotros. Yo así lo entendí. Ok, ahorita se los paso a los que siguen. Para terminar el versículo, a lo que dijo la señora, cuando dice la palabra saludad, es un verbo o es una palabra compuesta de salud y dar. Y lo que Pablo no tenemos que olvidarnos del contexto. Pablo estaba en Roma y él mandaba cartas y estaba preso. Entonces cuando les enviaba las cartas a los Filipos o a los filipenses o a los de filipenses, Pablo, como apóstol de Jesucristo, él tenía el trabajo de un apóstol, es que la iglesia no esté enferma. Por eso él siempre terminaba con las salutaciones, pues. ¿Por qué? Porque él sabía que la iglesia de alguna manera se enferma, pues, de alguna u otra manera se puede enfermar o puede estar propensa a enfermarse. Entonces, él quería él estaba haciendo su trabajo allá y reconocía delante de Dios que él tenía a los hermanos que están conmigo, dice. Y él estaba haciendo su obra ahí, pero también él manifestaba a través de la carta que la iglesia de los Filipos estuviera sana, que no tuviera esa enfermedad, pues. Y pasa, pues, que si ustedes se dan cuenta, el apóstol tiene un trabajo en general con la iglesia. ¿Por qué? Porque él tiene el discernimiento y puede detectar cuando una iglesia anda mal, pues, o cuando una iglesia está ahí como flaqueando. Entonces Pablo y Juan y los de las cartas, siempre al final la salutación, pues. ¿Por qué? Porque una iglesia tiene que tener sanidad, pues tiene que estar sana para poder que continúe.
Entonces, y sí, como ya dijeron, los santos son aquellos que se apartan para el Señor, que están consagrados a Dios. Y los hermanos son los que hacen la voluntad. Pero fíjese bien, los santos es como la nueva generación. Porque si vemos a Juan y si vemos a Pablo, ellos eran los apóstoles y los vamos a poner como nuestros padres espirituales. Y luego están los hermanos y luego están los hijos, los hijitos, que son los santos. Es la nueva generación por la que se ora. Es la nueva generación por la que nosotros debemos de estar en pie para que trascienda lo que nosotros hagamos, eso trascienda a las nuevas generaciones, pues a los santos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, yo no puedo decir que Wendy es santo, pues, porque yo no sé, pues, solo el Señor. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo y el apóstol tiene que hacer su trabajo para que la iglesia esté con salud, pues, que esté sana, sea una iglesia sana y funcione. Entonces, pues, ¿alguien más quiere, ya para terminar el versículo, quiere decir algo? ¿Sí? Claro, o sea, en realidad todos somos, bueno, no todos somos santos. Todos llegamos, tenemos el llamamiento santo, pero ahí dice saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los que están comenzando, comenzando a conocer al Señor, a eso se refería Pablo, pues, a los hijitos, pues, a los bebés, a los niños. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Nos quedan 16, 15, 14. De hecho, ahorita que estaba hablando sobre la santidad, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a hacer una oración perfecta, la que le dio el Padre para que oraran los discípulos, dice. Y dice Lucas 11:2, dice Jesús les dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si Dios nos llama a ser hijos, tenemos que estar bajo esa santidad, bajo esa cobertura, porque allá en el cielo todo es santo. Entonces así quiere que sea aquí en la tierra. Así es. Ni aún en tu pensamiento. Muy bien, vamos a presentar el siguiente versículo que está en Filipenses 4:22 y dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Muy bien. Este versículo es prácticamente una continuidad del anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que el anterior decía: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan? Veíamos cómo la salutación viene siendo un deseo, una cobertura o buenos deseos para alguien que está haciendo algo dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y veíamos cómo, la cobertura tiene que venir del cielo a la tierra, ¿no? En este caso vamos a ver ahorita, la deidad baja la bendición al apostolado, y el apostolado a la iglesia, y la iglesia a los discípulos. Era lo que veíamos en el versículo anterior. Aquí, mis hermanos, donde dice todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, como en el versículo anterior ya cubrimos el movimiento apostólico, la iglesia y el discipulado. Aquí donde dice todos los santos se refiere a la nube. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que dice: teniendo alrededor nuestro
tan grande nube de testigos. Entonces, esa nube de testigos se refiere a esta deidad, a todos los santos. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice Santiago 1:17, verdad? Que dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, o sea, todo lo bueno procede del Padre de las luces hacia abajo, ¿no? Entonces, toda la bendición que hablábamos hace rato, que viene de Jehová y que es la que enriquece y no añade tristeza, se viene en ese escalafón, ¿no? Viene del Padre, baja al Hijo, el Hijo lo baja a la deidad y la deidad al ser humano, ¿no? En este caso, las personas más capacitadas para recibir esa bendición son el apostolado y el profeta, porque ellos están más entrenados a escuchar la voz de Dios, que es lo que pretenden enseñarnos a nosotros, ¿no? Porque miren, mis hermanos, lo ideal de Dios es que Él quiere comunicarse directamente con cada uno de nosotros. En realidad Dios no quiere que cada rato le estemos preguntando a Joás: oye Joás, ¿puedo hacer esto? Sino que tú le preguntes directamente a Dios y escuches. Entonces, en este caso, este versículo dice: todos los santos os saludan. Se refiere a la nube de testigos, que ellos te bajan del cielo lo que es la bendición o la cobertura de Dios, ¿no? Y ya decíamos que el saludar, el saludo, viene siendo en todos los aspectos una bendición física, en tu alma y en tu espíritu, en los tres aspectos del ser humano, ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere participar de este versículo? ¿Alguien meditó algo? Muy bien. Mientras se les ocurre algo, déjenme mencionarles algo de aquí. Fíjense cómo, qué tremenda la capacidad del apóstol de saber escuchar a la deidad. O sea, dice: todos los santos te saludan. O sea, el saludo viene desde allá y yo te lo paso a ti. Filipenses, para que tú lo bajes a tus discípulos. Entonces, en este caso, situándonos en nosotros, aquí en Jehová Nisi, en realidad nosotros seríamos los discípulos, ¿sí o no? Entonces, Dios nos hace llegar una bendición o un saludo a través del apóstol Joás hacia nosotros, ¿no? Entonces, aquí dice, esa es la primera parte, luego dice, coma. Quiere decir que hay otro saludo más. ¿Te fijas, Radamés? Dice: todos los santos te saludan, ok. Esa es la deidad. Ahora, y especialmente lo de la casa de César. ¿Cómo interpretan ustedes esta segunda parte? Y especialmente los de la casa de César. Mande. Mire lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué Pablo decía, especialmente los de la casa de César? Lo que pasaba es que el apóstol Pablo en ese momento estaba en la cárcel de Roma. Y ahí estando, esto es lo más tremendo, estando en la cárcel, tenía discípulos romanos que eran de la casa de César. ¿César qué era? Era el emperador. Era como el que sale ahí en el anuncio de las galletas, ¿se acuerdan? Emperador. Y entonces, era un emperador César. O sea, ¿por qué creen ustedes, si analizan? Bueno, ya estamos meditando el capítulo 27 del libro de los Hechos del viaje de Pablo hasta Roma. ¿Por qué creen que Dios
hizo que llegara Pablo a pesar de todas las trabas que tuvo hasta Roma. Porque la palabra, mis hermanos, se tiene que meter aún a ese nivel de gobierno. Aún en ese entonces, el emperador, hagan de cuenta que era el presidente de la república, pero aún más porque en aquel tiempo un emperador conquistaba muchos territorios. Por ejemplo, Roma tenía en ese tiempo conquistado Israel, ¿sí o no? El poder del emperador era aún mayor que el de un presidente ahorita. Tenía muchos países bajo su tutela, ¿no? Entonces, fíjense cómo el movimiento apostólico hizo discípulos a ese nivel. Por eso dice, especialmente los de la casa de César. Había discípulos dentro ya del gobierno de César que ya eran discípulos, que ya podían saludar, desear salud, desear bendición, desear riqueza y desear bendiciones. Mande. Sí, fíjense, y especialmente los de la casa de César. O sea, a ese nivel llegaba ya el movimiento apostólico de Pablo, ¿no? ¿Cómo la ves, Carlita? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Sí, mi hermano? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Nadie quiere salir en internet? Muy bien. Entonces, cuando revisamos el versículo 19, ¿se acuerdan qué decía el versículo 19 de Filipenses 4:19? Decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué más dice? Conforme a sus riquezas, ¿qué más? De la gloria en Cristo. Fíjense, Dios le suplió todo al apóstol Pablo para que aún estando en prisión, él pudiera llevar la palabra hasta Roma, al nivel de la casa de César. Por eso es que estábamos diciendo en ese versículo del 19, que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te va a proveer de todo, de todos los medios. ¿Cómo le hizo? Yo no sé, no lo especifica. Quizás fue a través de los guardias, quizás primero hizo discípulo un guardia, el que le llevaba el agua, el alimento, y quizás llegó a alguien de la casa de César. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero lo que sí sé es que Dios le suplió todo lo necesario para que esto llegara a suceder, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro de la cobertura de Dios, no hay nada que nos detenga. Entonces, acuérdense que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, todo va dentro del plan de Dios. Entonces, ¿alguien quisiera comentar algo? El chiste es que participen todos y no nomás yo. El chiste es que todos salgan en televisión y no nomás yo. Tú, Ramsés. Pues, por ejemplo, con lo que comentaba lo último, está un verso también en el libro de Hechos. No me acuerdo si está hablando de Pedro y de alguien más, pero el punto era que ellos estaban predicando la palabra. Entonces llegan ciertos fariseos, creo, y los comienzan a juzgar, como que los llevan al concilio. Entonces uno de ellos se levanta dentro de los fariseos, no recuerdo quién era el nombre, no lo recuerdo, pero entre ellos están aconsejando o están viendo qué hacen con ellos porque les estaban prohibiendo predicar la palabra. Y recuerdo que este hombre que se levanta y habla en medio del concilio le dice, algo les digo, les dice,
si lo que estos hombres están predicando o lo que estos hombres están haciendo proviene de Dios, dice, de seguro es que no lo van a poder detener, dice. Aún si matamos a estos hombres, realmente no van a poder detener porque viene de Dios, está diciendo. Entonces lo que dice Pepe, o sea, realmente lo que Pablo quería hacer o lo que el Señor estaba haciendo por medio de Pablo en Roma, aún estando él en cárcel, tiene que ver con el propósito de Dios. Pues si aún el mismo Pablo se hubiera muerto en la cárcel, o sea, y era necesario que hubiera discípulos ahí mismo en Roma, el Señor, por ser voluntad de Dios, se muere Pablo y pone otro, porque es voluntad del Señor y se tiene que cumplir, pues. Y yo creo que es un punto importante que siempre debemos de tener, tanto como en nosotros, porque si el Señor me llama a hacer su voluntad y yo no la hago, yo creo que Él mismo me va a suplir a mí por otro que sí quiera hacerla. Y entonces ahí donde tal vez, por ejemplo, cuando habla de los santos, son los mismos escogidos que el Señor tiene para cumplir esa voluntad. Pero si ellos no quieren, si un día dicen, no, pues yo no quiero hacer la voluntad, realmente el Señor puede sustituir por otro que sí quiera, pero el chiste es que siempre se cumpla la voluntad de Dios. Y pues es lo que usted decía. Muy bien. Miren, les voy a dejar una tarea para que la vean en su casa, de que lean en el libro de los Hechos, lean el capítulo 27 y el 28. Léanlo nomás por aumentar esto que estamos comentando, y van a ver todas las dificultades que tuvo Pablo para llegar a que esto sucediera, que él tuviera discípulos ahí en Roma. Híjole, no tienen idea, naufragios, peligros de muerte, pero como era la voluntad de Dios que él predicara en Roma, pudo llegar por eso, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque decía el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Él puso todos los medios necesarios porque era necesario que la palabra llegara a Roma, ¿no? Entonces se hizo el discipulado, llega a Roma, y bueno, después, fíjense cómo es de tremendo esto. La palabra llegó a crecer tanto que ahí en Roma nace la Iglesia Católica, nace el catolicismo ahí en Roma a raíz de las predicaciones, ¿no?, de ellos. Entonces llegó a crecer tanto la obra, pero en sí cuando recién inició por la palabra. Después se distorsionó, ¿verdad? Muy bien, vamos a despedir el versículo y le damos muchas gracias por su atención a las personas que nos estén mirando. Bueno, vamos a pasar al siguiente verso, que es el 23. Lo leemos, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok. Ya es el último verso de estos, así que vamos a pasar el micrófono. Manda saludos. Recapitulando desde lo que veníamos viendo del 19 al 23, aquí habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí yo mencionaba hace un momento que existen diferentes tipos de saludos. Hay un saludo que es
cuando se saludaba a la iglesia que mandaba la paz, que decía que saludaba y que mandaba la paz, que fuera a ellos, o sea, que fuera a vosotros. Aquí dice ya en este saludo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pues se derramara ya sobre esas personas. Hablábamos sobre los santos, que realmente los santos son las personas consagradas que se han decidido apartar, como decía Germán, a los caminos del Señor. Entonces yo realmente lo que entiendo aquí, que este saludo era exactamente y solamente para esas personas que estaban en un discipulado, que estaban entendiendo una misma cosa y los hacía seguir como en grupos, ir derramando la palabra. Como decía Karen, la palabra no se quedaba en un solo lugar, sino iba a ciudades, a diferentes iglesias, a diferentes personas. Pero todas esas personas, yo lo puedo ver aquí, que entendían lo mismo. Y los saludos aquí empiezan diciendo que, o sea, saludad a todos los santos. Solamente saludaba a todos los santos, aquellas personas apartadas. Y en este versículo 23 concluye el saludo, y es cuando se acaba el capítulo, donde dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fuera con ellos, y cierra diciendo sí, o sea, amén. Y yo veo aquí, y lo único que yo puedo ver es la relación que estaban teniendo, unidos en santidad, eran uno solo, pero en esa santidad realmente, lo que necesitamos para ser uno, lo cual los llevaba a la perfección. Y eso es lo que tengo que compartir de estos versículos. ¿Alguien más? Les dame el micrófono, disculpen. Bueno, como decía Juan Manuel, esto dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Si pueden ir ahí en su Biblia a 2 Corintios 8, en el versículo 9. Dice, los espero. ¿Ya la tienen? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla, ¿qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos, ¿qué? Enriquecidos. Entonces aquí está diciendo que Él dio todo. Él, siendo rico, se hizo pobre. Entonces aquí está hablando que la gracia de nuestro Señor sea con nosotros. ¿Qué quiere decir si lo relacionamos con este verso? Nosotros tenemos que aprender esa gracia, que Él, siendo rico, se hizo pobre. Ahorita hablábamos de riquezas, ¿verdad? Hablábamos de que Pablo, él decía que él sabía vivir tanto en la pobreza como en la riqueza, que en la escasez él podía. Hablaba Claudia ahorita de que él venció la escasez, que hemos hablado que no es un espíritu que sea nada más como que te vas y ya, sino que él vivió todo un proceso para poder conocer la vida en abundancia, que sabemos que solamente la da nuestro Dios Jesús. Entonces aquí está hablando que esa gracia tiene que ser manifestada ¿en quién? En todos vosotros. ¿Quién está hablando? Un escogido, un santo, como mencionaba ahorita Juan Manuel. Y esta enseñanza es para los santos, para aquellos que tienen los genes, como decía Yaniel, de Dios, que son los que van a realmente entender la enseñanza. ¿Por qué? Porque son de Dios. Acuérdense que están los genes de Dios y los genes del maligno, y es manifestado en muchas historias en la Biblia. Lo podemos ver, Caín, Abel, por ejemplo. Entonces no todo es para todos, decía Juan Manuel ahorita. Concluyo con eso, porque dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pero ya está hablando ¿a quién? A los santos. ¿Y ustedes creen que es algo fácil como para que cualquiera lo pueda hacer? Que siendo rico se despoje y de todo por otros. Realmente no es algo sencillo. Y efectivamente aquí lo está refiriendo, habíamos estado hablando de las riquezas y de la ley del dar y del recibir. Entonces, los filipenses estaban recibiendo, y Pablo les estaba dando y les estaba dando y les estaba dando.
pero ahora les dice que esa gracia, ellos tienen que entender esa gracia. Obviamente también se refiere a la gracia que Dios tuvo con ellos, ¿verdad? Porque son los escogidos. Sí, es lo que estamos mencionando, de que no es para todos. Entonces, ¿por qué para unos sí y para otros no? Es por gracia. ¿O acaso nosotros tomamos esa decisión? No. ¿Qué dice? Que la misericordia de Dios es para el que Él quiere tener misericordia. De igual manera la gracia. La gracia de Dios te alcanza. ¿A quién alcanza la gracia? Al que no peca, al que se cree justo, al que se cree limpio, o al pecador. A todos alcanza la gracia. Entonces, esa misma gracia tiene que ser manifestada a través de nosotros de la manera que dice aquí. Y aquí está diciendo, porque ya, y de hecho, si se fijan aquí en las letritas, en cuanto empieza el capítulo 8, en el libro de 2 de Corintios, dice la ofrenda para los santos. Entonces, seguimos hablando para los santos, para los escogidos, que tenemos que aprender de esa gracia, de la misma manera que lo hizo Jesús, despojando las riquezas, haciéndose pobre, y luego al final dice, para que otros, o sea, para que nosotros seamos enriquecidos. Y volvemos a la de ahorita, está el dar, para poder recibir. De tal manera que nos entreguemos, así como lo hizo Él, y nosotros también podamos recibir. ¿Qué vamos a recibir? Las riquezas y lo que habíamos visto ahorita, que nada nos va a faltar, Él lo suplirá todo, las 7 participaciones. Realmente la vida en abundancia llega cuando tú te puedes entregar, o cuando realmente tuvo Jesús la vida eterna. Cuando Él se entregó en la cruz, Él tuvo que morir para poder entrar al reino, para poder recibir todo aquello, y eso que Él ya lo tenía desde el principio. Ahí lo dice el verso, Él ya lo tenía, Él ya era rico. Sin embargo, lo dio, y de igual manera el Padre también eso que lo glorificó. Es lo mismo que está aquí. También en el libro de Isaías, en el capítulo 65, versículo 1, eso es hablando de la gracia. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. O sea, esos escogidos, esos santos, a lo mejor andaban por allá perdidos, mientras que está otro grupo, por ejemplo los fariseos, que invocaban su nombre, que supuestamente buscaban. Pero ¿a quién se les presenta? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, realmente es por su gracia y por su misericordia, pero tú te presentas. No, realmente el Señor llega a tu vida, te toca, y es entonces cuando tú te encuentras con esa familia, te encuentras con esa herencia de los santos y te unes. Ya es decisión de nosotros si seguimos o no seguimos. Sin embargo, Él nos da esa entrada a participar de lo que está hablando aquí, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decir un verso relacionado a esto. Cuando veo los santos, donde dice santos, los santos son, yo los veo como aquellas personas que se han determinado a trabajar para el reino de Dios, que han entendido el propósito que han tenido en la tierra, por el cual están aquí en la tierra, y se han determinado pues anunciar, dice, las virtudes de aquel que los llamó. En Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Relacionado con lo que estaba diciendo Karen, de que nosotros ya somos escogidos por Dios. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahí está haciendo alusión, ahí yo veo que Pablo les está hablando a aquellos santos que ya se determinaron, que han entendido. Me imagino que había otros santos, pero todavía no
no lo han entendido, y era el propósito de él alcanzar a los otros. Por eso cuando nos hablan también de los unos y de los otros, haz de cuenta que los unos tenemos que ir por los otros. No es que no sean santos los demás, sino que ellos no han entendido su llamado. Entonces los estaba llamando a ellos como para que cayeran en cuenta de que ya estaban en el camino y de la decisión que habían tomado y que debían de ser como testimonio para los demás. Entonces Pablo los estaba señalando de esa manera, y pues en la enseñanza más para atrás en esos versos, pues ahí está exhortándolos a que así como Pablo había sido alcanzado, ellos podían ser alcanzados y ellos podían alcanzar a los demás. Entonces ahí el fruto se estaba reproduciendo ya, pues, y era la finalidad de toda la enseñanza de Pablo para los Filipos, que ese fruto se expandiera, que ese fruto creciera, porque Dios nos ha llamado a eso, a dar mucho fruto. Así es, y ahorita que comentaba eso, Claudia, me acordaba cómo llegó el Señor a la vida de Pablo. Pues realmente Pablo no era alguien que invocara a Dios ni que lo buscara, sino que un día el Señor llegó a su vida y le dijo: heme aquí, o sea, aquí estoy, pues, y pasó todo su proceso y todo eso, pero él se encontró ¿con qué? Con eso, pues con que él forma parte de un grupo, pues, y de esa manera yo creo que en algún momento de nuestra vida así nos sentimos nosotros, y es algo que tú lo puedes sentir, ¿no? Es algo que ya es preexistencial, desde allá es la gracia, y lo confirmo con este verso de Filipenses 1:7, de cómo desde el principio ya les habla de eso, porque les dice 1:7, ¿no? Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Les dice, bien sabemos que el corazón hace referencia al espíritu, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, pues. Entonces ya era algo que él ya sentía y que había sido predestinado, pues, desde la preexistencia, no algo que nosotros lo podemos decidir, sino que Dios ya había puesto, donde dice en el principio, en el corazón. Así es. Ok, nomás para agregar algo, que como decía Karen, no es algo que nosotros quisimos venir y tomar esto, sino que Jesús les decía a sus discípulos en Juan 15:16, dice: no os elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y recordaba en Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues como decían ustedes, no es algo que nosotros dijimos vamos a hacer esto, sino que Dios ya había preparado esto de antemano, pues si es por Él, es por su gracia. Bueno, nos vemos. Un saludo a todos, saludan a la cámara. Claro que no. Si no hablas, te voy a hacer hablar.
Muy buenas noches. Vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Cómo está? Platicando, ¿cómo está? Muy buenas noches, ok. Ya tienen que haber terminado sus equipos. ¿Ya terminaron? A ver, levanten la mano los que ya terminaron. Quiere decir que los demás o no me están poniendo atención, no han terminado. Muy bien, para esta última parte se supone que su capitán, o más bien el maestro, nombró a un capitán por equipo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levanten la mano el capitán de cada equipo. Que se levante, que se ponga de pie. A ver, pónganse de pie. El capitán de cada equipo. Pónganse de pie los capitanes. Y si no hay capitán, voten. Elíjanlo. Ok, ahora dense una vueltecita. No se crea, ok, muy bien. Entonces, ¿el capitán de acá dónde está? A ver, muy bien, el de allá. Frida, acá, a ver por acá. Allá. Claudia, muy bien. Por acá. Ok, allá atrás. Muy bien, allá. Muy bien, y por allá. Ah, fue al baño. Muy bien. Sí, qué bueno, ya le entró el nervio. Ok, vamos a empezar con Filipenses 4, capítulo 4, versículo 19. Nos lo ponen en pantalla, por favor. Muy bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mientras tanto, mi compañera Lady va a escoger al primer equipo. ¿Sí, así nomás? A ver. ¿Quién es el capitán de este equipo? Muy bien, y vamos a escuchar lo que este equipo tiene para decirnos. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí podemos aprender a tener una definición de a quién le vamos a pedir. ¿Quién es el que nos tiene que dar? Dice, mi Dios pues suplirá. ¿Por qué dice suplirá? Porque hay cosas que Él ya nos ha dado, pero tenemos que trabajar en ellas para que se sigan aumentando todas esas cosas. Dice, todo lo que os falte conforme a sus riquezas, no a las necesidades propias que nosotros podamos tener personalmente, sino a las espirituales. Dice, en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros poder tener, operar conforme todas esas riquezas, primero tiene que estar la gloria de Dios en todo y darle la gloria a Él también. Muy bien, vamos a tener otra participación por acá. Okay. Mientras tanto, todos los demás tenemos que poner atención a las participaciones. A ver, este equipo, capitán, por acá. Pues en este verso lo primero que nosotros veíamos era como Pablo mencionaba mi Dios, y en esa frase tan pequeña pues había una gran convicción de parte de él cuando hablaba, porque nosotros como hombres podemos decir de palabra muy fácil mi Dios, pero esto habla de un comportamiento de verdadera reverencia delante del Señor. Y ya se cayó. A ver.
y pues les decía, en el verso anterior les decía que el Señor les había dado abundancia de todo. Y pues entendíamos también cómo el Señor desde la preexistencia, Él nos ha dotado de todas las cosas necesarias para cumplir lo que Él ha escrito de cada uno de nosotros. Entonces, cuando les hablaba, les decía a los filipenses que si alguna cosa les faltaba, Él la iba a suplir, porque Él iba a traer todas las cosas necesarias para que cumplieran. Si ellos seguían mostrando esa misma disposición, ese mismo comportamiento al seguir el ejemplo que Pablo y sus hermanos le estaban trayendo. Entonces, pues veíamos que tenemos que tener esa certeza, pues, que si seguimos realmente la voz del Señor, Él va a suplir todas las cosas para que hagamos su obra. Muy bien, muy buenas participaciones. También recordemos y entendamos lo que nos dice, que las riquezas están en la gloria en Cristo Jesús, y que es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos comprender lo que es la gloria de Dios y tener un entendimiento de la gloria del Señor, porque ahí es donde se encuentran las riquezas. Entonces, cuando nosotros logramos comprender qué es verdaderamente la gloria del Señor, es cuando vamos a comprender cuáles son las riquezas que el Señor está enviando para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy buenas participaciones. Vamos a pasar al versículo 20. Ok, mi compañera, acá está. Ok, versículo 20, que dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, se está moviendo para allá. Que hola, ok, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Desde la eternidad y hasta la eternidad, nosotros siempre debemos de glorificar el nombre de Dios. Cuando dice al Dios y Padre nuestro, estamos hablando, en el versículo se habla de la unidad que hay, ¿verdad?, en Dios mismo. Así deberíamos nosotros también de ser y de pensar y de buscar de la sabiduría de Dios. No podemos quedarnos nosotros en ningún momento con nada. Toda la gloria sea para Él, desde antes y hasta el último momento, porque dice por los siglos de los siglos. O sea, eso no tiene como que ni inicio ni final. Nosotros debemos de entender que jamás nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Aunque hayamos aprendido mucho, siempre la gloria será para Él. Aunque estemos en momentos de mucha aflicción, de muy difícil situación, aún así el Señor se va a manifestar y la gloria va a ser para Él. Aunque estemos enfermos, aún así Él se manifiesta y siempre hay algo por qué darle gracias y por qué reconocerle, y siempre reconocer que la gloria y la honra es para Él. Así de sencillito lo entendimos nosotros. Amén. Muy bien, creo que a lo mejor este versículo es un poquito fácil de comprender, y es que es importante que recordemos todo lo que Pablo había mencionado en este capítulo, y todo lo que se había estado viviendo y todo lo que él había aprendido sobre el contentamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros ya damos fruto y tenemos fruto de nuestro trabajo, a final de cuentas tenemos que cerrar en lo mismo. Todo lo que el Señor nos entrega, todo lo que el Señor nos da, porque Él nos da las capacidades para que nosotros las desarrollemos y que nosotros las trabajemos, a final de cuentas son para su misma gloria. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es algo que tiene que ser eterno. Por eso dice por los siglos de los siglos, porque a final de cuentas todo viene de Él y todo tiene que ser para Él. Entonces, todo el fruto que nosotros podamos traer, todo lo que nosotros podamos lograr, a final de cuentas es para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
¿Algún equipo quiere agregar algo más? A ver, acá. Ahí donde dice al Dios, se está refiriendo tanto al Padre, a Jesús, Jesucristo, al Espíritu Santo y la deidad entera. Y dice, y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Sabemos que la gloria es dar fruto y ser discípulos. Entonces, la gloria tiene mucho que ver con la preexistencia, la existencia, lo que Dios, el Padre, los Espíritus, nos pidió o encomendó que hiciéramos como nuestro propósito aquí en la tierra, y que incluso nosotros dimos voz y voto de hacerlo. Entonces, aquí está muy relacionado con el otro versículo de que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Siempre que tengamos que hacer algo o se nos presenta una situación en la vida, una circunstancia, tenemos que preguntarnos si eso que vamos a hacer, cómo vamos a responder o accionar, tiene que ver directamente con la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este caso, con el propósito que Dios nos encomendó a cumplir aquí en el mundo. Entonces, ahí dice, por los siglos de los siglos, abarca la preexistencia, que es el ayer, la existencia, que es el hoy, y la posexistencia, que es la eternidad. Gracias. Muy bien, avanzamos al versículo 21, que dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ok, le voy a dar el tiempo a este equipo que tengo aquí adelante. Pues algo que veíamos en ese versículo es que dice saludar, o sea, que es dar salud, o sea, por medio de la palabra es como nosotros recibimos salud de parte de Dios. También otra cosa que se me hacía muy importante era cómo entre los hermanos, o sea, entre el pueblo de Dios, realmente había un afecto, pues, o sea, ellos realmente estaban atentos los unos de los otros, porque ellos no estaban juntos. O sea, aquí estábamos comentando cómo antes no tenían las redes sociales, no tenían un teléfono, no era tan fácil que se pudieran comunicar, pues, sino que nada más era por medio de cartas, pero como en cada oportunidad que ellos tenían, ellos aprovechaban para expresar el amor que se tenían los unos a los otros. Entonces también esto habla de la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo. Porque realmente, aunque haya muchos cristianos en la tierra, o sea, aunque haya, dice incluso la escritura, que el pueblo de Dios está esparcido por toda la tierra, que un día vamos a estar juntos, ¿no? Pero ahorita que estamos en la tierra estamos esparcidos. Entonces, y es necesario que los que son hermanos, o sea, los que son santos, porque no todo el que se dice ser cristiano pues es cristiano, ¿verdad? Sino que aquí aclara que los que son del cuerpo son los santos y son los hermanos, o sea, los que hacen la voluntad de Dios, que tengamos pues comunión los unos con los otros. Uno, dos. Vamos a empezar con este equipo de acá. Muy bien, este verso dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Hemos estado nosotros aprendiendo sobre la palabra saludar, que tiene que ver con el dar salud. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que demos esa salud a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que se están santificando por medio de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de Efesios que la mujer o la esposa se santifica para el marido, se está santificando por medio de la palabra y por medio de
vivir una vida en el Espíritu. Por eso los santos dice que están en Cristo Jesús. Es decir, aunque tienen un cuerpo de carne, ellos están tratando de vivir en su espíritu. Entonces, siguiente parte dice: los hermanos que están conmigo os saludan. Y hemos venido nosotros entendiendo quiénes son los hermanos. Los hermanos pues son aquellos que están buscando hacer la voluntad del Padre. Ese era el grupo que estaba comandado por el apóstol Pablo. Ese era el grupo que estaba dando salud. Se estaban santificando y estaban buscando hacer la voluntad del Padre. En escena vemos tres tipos de personajes, o vemos tres generaciones. Vemos a Pablo apóstol como el Padre, vemos a los santos como los jóvenes, y vemos a los hermanos como los hijitos. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí en el verso 21 es que están dando salud. O sea, en la salutación final, si usted se va a los libros de Efesios, Colosenses, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, esta es la firma de Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa era su firma, pero realmente las salutaciones de Pablo van más allá. Habría que entenderse palabra por palabra que está el apóstol llevándonos a entender a nosotros. Muy bien, en este versículo, así como están mencionando, vemos la salud o el saludar que viene a través ¿de qué viene la salud? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Pablo les estaba dando el punto de unión. ¿Qué es lo que iba a unir a Pablo con los hermanos y con los santos? ¿Qué era? La palabra del Señor, las enseñanzas que Pablo se había encargado de darles a ellos. Entonces, el vínculo que hay, o más bien el vínculo que debe haber en el cuerpo de Cristo, porque fíjese, el texto dice: los santos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Quiere decir que lo que debe unir al cuerpo de Cristo tiene que ser la misma escritura, no como una información en nuestra mente, no como información en libretas, sino como algo que esté realmente en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Eso es lo que nos va a unir, porque aquí vemos cómo Pablo al escribir la carta está teniendo una unión con los santos, y a la par que Pablo estaba teniendo esa unión con los santos, en Cristo Jesús también participan los hermanos. Entonces había como un triángulo, por así decirlo, ¿no? Una unión entre esos tres tipos de personas, que era Pablo, los hermanos y los santos, y a todos ellos los unía la salud. Entonces, la unión que debe haber entre nosotros tiene que ser la salud. Y si yo voy con el doctor y a mí me entregan unos estudios que dicen que todo está bien, y yo digo está todo bien, pero en mi cuerpo hay enfermedad, ¿de qué me sirve a mí tener papeles que digan que hay salud? ¿De qué serviría? Entonces la salud no es de la boca, o sea, la salud no es más allá. Esa unión, ese vínculo tiene que ser perfecto, tiene que estar el amor, ¿ok? Y pues vemos cómo el ministerio de Pablo, que era el apostolado, tiene una misión, y es ver por la salud de todos, al igual que todos los ministerios. Todos los ministerios tienen un propósito, un fin. ¿Cuál es? Perfeccionar, ver por la salud de todos, ¿ok? Pasamos al versículo 22. Muy bien, te saludamos desde acá, desde la esquina. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. En el principio vemos, en el verso anterior, que los saludos es a todos los santos en Cristo Jesús. En este verso viene de su parte, pero ahora vemos cómo en este hay un saludo de los que están con él.
a pesar de que Pablo estaba en un arresto domiciliario, él nunca dejó de trabajar para el reino, ni tampoco dejó de trabajar para hacer discípulos. César representa a Roma. César es vamos a decir, la máxima autoridad o el imperio que estaba en Roma. Entonces, nosotros veíamos aquí en una forma parabólica de si César representa al rey, en una forma parabólica en el reino de los cielos, estamos hablando del Señor Jesucristo, del rey, y de los santos que estaban con él, que son los ángeles. Entonces, como Pablo y los que estaban con él estaban trabajando para cumplir con la perfecta voluntad del Padre y para cumplir con la misión que se les encomendó aquí en la tierra, toda la deidad estaba trabajando juntamente con ellos para que la unión del cielo y la tierra se hiciera posible aquí. Entonces, cuando hay una operación o como Pablo y sus santos lo estaban viviendo, el Señor manda desde la deidad o los santos que representan los ángeles la ayuda aquí en el cielo. Muy bien, pasamos aquí por este grupo. ¿Quién es? Pues no sé qué decir porque ya lo dijo todo. Pues ella ya habló del cielo, yo voy a seguir hablando de la tierra, ¿no? Sí, así es, porque todos los santos, Pablo había escrito esta carta a todos los santos también, pero los que estaban en Filipos, que no todos eran santos, pero les estaba escribiendo a los que eran santos en Cristo Jesús. Y me llamaba la atención, y voy a empezar con el verso anterior, que les dice que saluden a todos los santos en Cristo Jesús, siendo que ellos les está escribiendo la carta. Si vemos al principio, ellos eran los destinatarios de la carta, y hagan de cuenta que la carta nos la estaban enviando a nosotros y que a nosotros mismos nos decían que nos saludáramos nosotros mismos. Y después habla que también a los hermanos, y hablaba por aquí alguna hermana o hermano, no recuerdo, que unos se pueden comparar con los hijitos y otros con los no tan hijitos. Entonces, o jóvenes, pues, un poco más creciditos espiritualmente. Ahora vamos hablando del verso 4:22, pues lo que acaba de decir Frida, pues eso fue también lo que nosotros sacamos, pues que no podía estar hablándoles a los santos, o sea, como si fueran, porque, o sea, haz de cuenta que había santos con los destinatarios, y había santos con el que estaba escribiendo la carta, que en este caso era Pablo. Y como ya lo dijeron ahorita, pues era como un encuentro entre las cosas que se hacen en el cielo y las cosas que se hacen en la tierra. Es decir, se estaba tratando de una operación de Dios. Muy bien, pues lo que podemos ver aquí es que, así como se estaba diciendo, había santos ahí con Pablo, ¿no? Pero también es bien importante cómo menciona a los de la casa de César. ¿Qué piensan cuando ven casa de César? ¿Qué tipos de personas piensan? Gobernantes. Y si lo ponemos en este tiempo, o sea, ¿qué palabra se nos viene a la mente? Políticos. Entonces vemos cómo la salud estaba llegando aún en el área que todos decimos es la más corrompida, pero si nos ponemos a compararnos con la imagen de Jesús, estamos igual que los políticos, o sea, no hay uno más pervertido que otro, todos estamos ahí otra vez. Entonces vemos cómo la salud del Señor va a llegar a todo lugar, como en aquel tiempo estaba llegando aún hasta los de la casa de César, estaban
saludando ellos también. Entonces el Señor también está buscando rescatar a los escogidos, a los santos del lugar en el que estén, y va a levantar personas en su mismo medio. Pues supongamos, si el Señor necesita rescatar a alguien político, va a levantar personas dentro del mismo el lugar donde ellos están para rescatar esos santos, y va a empezar a haber salud. Entonces, en medio de este tiempo, ¿qué busca el Señor? Llevar salud a todo lugar, a todas las personas. ¿Ok? Siguiente versículo. 23, aquí. La gracia sea de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Al principio del capítulo, Filipenses empieza: la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Entonces, durante el principio y durante el final, hubo un proceso para poder que la gracia sea con todos vosotros. Porque primero estaba diciendo a vosotros, o sea, como que apenas va a llegar. Y ahora, ya al final, ya sea con ustedes. Y retomando el capítulo anterior, decía que saluden a todos los santos. Entendíamos también que Jesús nos mandó que cuando entramos a una casa, la saludábamos primero. Y en otro capítulo estaba diciendo que primeramente decid paz a esta casa. Y no es tanto de palabras, como bien decía Lady, sino que era tanto el espíritu de paz que nosotros tenemos por las enseñanzas que nos dan nuestros pastores. Eso nos permite con la sanidad, porque decía que si había una raíz de amargura, eso le suena como que es saludable tener raíz de amargura en el espíritu. ¿Podemos alcanzar la gracia así? No. Entonces, después de la salud, empezó a hablarles de la sanidad, de la gracia sea con todos vosotros. Entonces entendíamos que parte de tener salud también era tener paz, tener un espíritu de paz, que nosotros se lo mandemos a nuestro hermano, con nuestra actitud, con nuestras expresiones, así puede ser sanado y alcanzar esa gracia. Y pues la gracia la miramos que no era un don que el Dios nos da, no porque seamos muy bonitos o porque eres hijo del pastor o porque tienes millones de años, pues, sino porque que conste que no lo estaba viendo, que conste que no lo estaba viendo. Entonces, córtenle ahí. Entonces entendíamos eso, pues que Dios te lo da con el propósito de cumplir un propósito, con el propósito, valga la redundancia, de cumplir un propósito. Y pues eso es lo que entendíamos. Ya. Pero, bueno, sabemos que esa participación no venía de Dios, ¿no? No se crean. Muy bien, vamos a cerrar con este equipo de este lado. ¿Quién va a participar por acá? Bueno, pues entendíamos que al inicio del capítulo, en la salutación inicial, habla también de la gracia y menciona la gracia y la paz. En el versículo 1-2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces pues vemos que nuevamente aquí al final está mencionando otra vez la gracia. Entonces veíamos que la gracia es algo que Dios nos da como a manera de misericordia, es algo que tal vez nosotros no merecemos, y en este caso se lo está diciendo pues a los filipenses. Y pues entendíamos que después de todo lo que ellos estaban pasando y estaban aprendiendo y todo eso, pues les dice esto como para que siempre tuvieran ese apoyo pues de parte de Dios para que siguieran creciendo. Muy bien. Muy bien. Lo que podemos ver aquí también, cómo es que Pablo, mire, ¿qué pensamos cuando, si hablamos de, por así decirlo, elevación, de alguien que se le llama santo? Pues consideramos que es alguien que ya tiene cierta edificación en su vida, pero ¿cómo es que les habla de la gracia? Muchas veces hemos pensado que la gracia de Dios es cuando venimos a la iglesia y levantamos la mano, aceptamos a Jesús y ya nos alcanzó su gracia. Pero realmente no es así. La gracia de
del Señor sí nos la da Él, pero tenemos que permanecer en su gracia siempre. Todos los días de nuestra vida tenemos que alcanzar la gracia de Dios. Si recordamos a Esaú en Hebreos capítulo 12, cómo habla que él dejó de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, sí, la gracia de Dios, el Señor nos las da y la alcanzamos, pero también podemos algún día dejar de alcanzarla. Por eso Pablo le dice a los filipenses que la gracia sea, que esté presente, que sea, que cada día esté la gracia con ustedes. Y es Lucas 2:52. ¿Me pueden poner, porfa? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura entonces tenemos que crecer en la gracia. No nada más, ya alcancé la gracia de Dios y ahí me quedé. No, es cuidar, siempre tenerla, siempre alcanzarla y crecer en gracia, así como Jesús creció en gracia. Si vemos al profeta Samuel creció en gracia. Si vemos a Esther, ¿cuándo alcanzó la gracia Esther? Cuando el Señor puso gracia en Esther, cuando dijo, voy a ayunar, voy a ir y si perezco que perezca. Ella creció en la gracia de Dios. Entonces tenemos que alcanzar todos los días de nuestra vida la gracia del Señor. Que la gracia sea con nosotros, que sea, o sea, que sea un hecho realmente. No que digamos tengo gracia y que con nuestros hechos o actos neguemos la gracia de Dios. Porque muchas veces eso pasa. Decimos tenemos la gracia de Dios, alcancé, o Dios me dio su gracia, y nuestros actos dicen que la gracia está muy lejos de nosotros. Entonces nunca debemos descuidarnos, ¿ok? Muy bien, ya vamos a finalizar y la verdad lo único que quiero decirle es, le animo a que siga meditando como hasta la fecha y que pierda la vergüenza de hablar con sus compañeros en los grupos. Creo que esto nos ha dado cierto tipo de entrenamiento para poder hablar de la palabra sin vergüenza, y la verdad es que los comentarios que ustedes han dicho han sido muy atinados, han sido muy buenos. Y pues esto nos anima, ¿no?, a seguirlo haciendo de la manera como lo hemos estado haciendo. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por cada persona que tú trajiste a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los lleves con bien, Dios, a sus casas. Padre, yo te pido que ellos sean prosperados en todo lo que hacen mientras ellos buscan más de tu palabra, Dios, y que seamos cada vez más purificados y limpiados a través de ella, Dios, para traer más fruto y fruto en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Decretamos tu perfecta paz en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Me ayuda con las sillas, por favor, para dejar todo esto.